este gran programa que Dios nos ha dado. Vamos a dar inicio a un programa de parte de Dios. Vamos a hablar de la fe, ¿ya? Que la fe sin obra no puede estar en nuestros corazones, sino que tiene que ser la fe junto a la obra, ¿ya? La fe tiene que ir de la mano con la obra. Amén, amén, el Señor les bendiga. Primeramente quiero darle gracias también, en la oportunidad anterior le di gracias al Señor por estar nuevamente aquí en este lugar, en esta radio, compartiendo con ustedes. Y también quiero hacer público, darle las gracias a mi hermano Víctor, a la verdad, un líder que tenemos que Dios puso en nuestra iglesia. Y el tiempo que no estuve, él sacó adelante el programa, así que quiero primeramente reconocer, ¿cierto?, su liderazgo públicamente y darle gracias, hermano Víctor, por su apoyo. De verdad, estos son los varones, los líderes que necesitamos en las congregaciones, en nuestra iglesia, que nos apoyan, que nos ayudan a llevar el ministerio adelante, levantan nuestros brazos cuando estamos cansados y nos ayudan a tirar ahí la carreta ahí. Creo que Dios no es deudor de nadie, así que bendigo su vida, hermano Víctor. La gloria y la honra de Dios, pastor. Gracias por el apoyo. Amén. Gracias. Le honramos, le reconocemos de verdad, como pastores, junto a mi esposa y junto a la congregación también. Así Amén. que de verdad le felicito. Es necesario que Dios levante hombres así, que estén ahí llevando la obra y apoyando la obra del Señor. Amén, como dice mi hermano, bueno, la gloria y la honra para el Señor. Amén. Así que ahora vamos a pasar al mensaje. El mensaje de hoy, en realidad ayer en la tarde predicamos sobre, como decía mi hermano, sobre la fe sin obras muertas, y nos enfocamos en la fe de Abraham. ¿Ya? Y yo quiero, la verdad, reforzar un poquito este tema, porque es importante que lo podamos entender en nuestro corazón, porque la fe sin obras muertas, y muchas veces nuestra fe está, hermano, mal enfocada, y cuando nuestra fe está mal enfocada, de verdad que es un riesgo, podemos incluso hasta perder nuestra salvación, porque la fe, a través de la fe nosotros alcanzamos la gracia de Dios, a través de la fe nosotros alcanzamos la justicia de Dios. ¿Quién es la justicia? La justicia de Dios es el perdón. ¿A través de quién? De Jesucristo. Aleluya. Santo sea el Señor. Entonces quiero aprovechar esta oportunidad de comenzar con el mensaje, y de ahí mi hermano me va a ir apoyando un poquito en lo que el Señor va a hablar esta tarde a cada vida, a cada corazón. Como les digo, a veces nuestra fe está mal enfocada. ¿Ya? Por ejemplo, quiero dar un ejemplo. A veces cuando nosotros queremos hacer algo y estamos desenfocados, no nos resultan las cosas. ¿Ya? Entonces, por eso es que es importante que nuestra fe esté bien enfocada. Y como ejemplo quiero sacar un testimonio cuando nos conocimos con mi esposa. ¿Ya? Nos conocimos en Santiago ya hace varios años atrás. Llevamos, sacábamos cuenta, 17 años juntos ya. Y cuando nos conocimos fue en Santiago. Yo estaba ahí en un hotel por motivos laborales, estaba en un curso de capacitación. Entonces, con mi esposa nos habíamos conocido por teléfono. Algo insólito. ¿En qué sentido? Porque contarle un poquito este pequeño testimonio, como me conocí con la pastora Anita, mi esposa, de que yo tenía en mi celular un nombre de un amigo y llamaba a este amigo y me aparecía un número desconocido, me contestaba y me decía: está equivocado. Llamé por segunda vez, lo mismo. Ya la tercera vez ya quise indagar, quise preguntar y qué pasaba. Y ahí nos conocimos por teléfono con mi esposa, yo estando en el sur, en Concepción, y ella en Santiago. Después yo llegué a Santiago por temas laborales, a un curso, por mi trabajo, y se me ocurrió la gran idea de conocer a esta mujer, ¿ya? De conocerla en persona. Habíamos hablado un par de veces más por teléfono. En realidad, cuando conversamos ahí hubo una simpatía, hubo una cierta química, atracción.
Y después en Santiago yo la quise conocer. Y estaba yo en un hotel, y ese hotel tenía dos entradas. Entonces tenía una por el frente y la otra por el costado. Y en verdad dos calles principales en Santiago ahí. Y quedamos que nos íbamos a juntar en la entrada del hotel. Resulta que sin saber o darnos cuenta habían dos entradas. Entonces ella me esperaba por una entrada del hotel, nos íbamos a juntar en la puerta y yo estaba en la otra entrada. Entonces pasó el tiempo, pasó los minutos y no nos encontrábamos nunca. Entonces estábamos mal enfocados los dos, se fijan, ¿no? Entonces con ese riesgo de a lo mejor no conocernos, pero ahí Dios permitió que los dos tuviéramos paciencia y ese malentendido, ese mal enfoque, ahí nos logramos juntar y conocer. Y hasta el día de hoy ya sacamos cuenta, vamos 18 años creo, ya casi 18 años juntos, en el cual Dios nos entrega un ministerio, yo creo que 9 años ya comenzamos predicando en las calles, Dios abrió las puertas de las cárceles, llegamos predicando el Evangelio en las cárceles y también los centros de rehabilitación. Llegamos mucho ahí a predicar al centro de Jerrel, centro que está ahí en La Tirana. Somos acá de Iquique, para los que no son de Iquique, los que están viendo afuera las redes sociales, la comuna de Alto Hospicio, somos de acá nosotros. Dios nos trae al norte para continuar un poquito el testimonio y bueno, aquí ya Dios nos entrega el ministerio. Comenzamos, como le digo, predicando en las cárceles. Dios me puso esa valentía y ese amor de predicar el Evangelio en las calles, en las plazas, en las ferias, en las cárceles. Dios abrió puertas y la verdad que fue un tiempo hermoso, un tiempo que le dimos duro al Evangelio y Dios nos establece con el ministerio de pastorado, ¿ya? Entonces mire qué importante fue conocerme con mi esposa. Así que desde aquí la saludo, también reconozco delante del Señor y le doy gracias al Señor la esposa que me dio, que a la verdad es mi ayuda y mi donia, mi compañera, y a la verdad que es importante la esposa en la casa, en el hogar y también por supuesto en el ministerio. La pastora Anita, Ana Jacqueline, Ana Inostroza, Señor te bendiga, le doy gracias al Señor por la esposa que me dio, amén. Y aquí quiero enfocarme también en la fe de Abraham, ¿ya? La fe de Abraham, en la fe dice que por la fe de Abraham él alcanzó la justicia de Dios. Para que podamos entender qué es lo que es la justicia de Dios, es el perdón a través de Jesucristo, ¿ya? Jesucristo es la justicia de Dios. Y también Dios es justo, Dios nos condena, sí o sí nos tiene que juzgar, ¿ya? Y lamentablemente la persona que no ha conocido a Cristo o está mal enfocada su fe, va a ser condenado y el juicio, ¿cierto?, que Dios tiene para aquellas personas que no han recibido la salvación, el perdón a través de Cristo, la verdad que terrible, hermano. Yo creo que por eso que Dios nos tiene acá y hablando de la palabra del Señor. Mire, y enfocándome un poquito a eso, antiguamente, antes de Cristo, el pueblo de Israel, Dios estableció las leyes a su pueblo, ¿cierto?, para que la pudiera cumplir. Y cuando Dios estableció las leyes, le habla con el líder, en ese tiempo era Moisés, y le dice, dile al pueblo si está dispuesto a cumplir los mandamientos, las leyes, y el pueblo dijo sí. Y la condición era que cumplir todos los mandamientos. Mira, y dentro de los mandamientos son 613 mandamientos, harto, ¿eh? Y para cumplir 613 mandamientos, la verdad que es casi imposible para nosotros como hombres. La verdad que es muy difícil, hermano. Y bueno, se resumen en 10 los 10 mandamientos, y estos 10 mandamientos el Señor los resume en 2, ¿cierto? El gran y principal mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y también amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿ya? Ahí tenemos los mandamientos del Señor, en el cual humanamente, estando aquí en esta tierra, hermano, es difícil. Y por eso que la palabra dice que estábamos todos destituidos de la gloria de Dios producto del pecado. Amén. Y ahí vemos en la misericordia de Dios envió a su Hijo.
a su Hijo, el unigénito, a nuestro Señor Jesucristo, para todo aquel que les cree no se pierda más, tenga vida eterna. Porque dice la palabra del Señor que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino que salvar al mundo a través de Él. Amén. Y el que cree en Él ya es salvo, dice la palabra del Señor, y el que no cree ya es condenado. Amén. Así que para que podamos entender a quién nos quiere llevar los días el Señor aquí, cuál es la fe, ¿cierto? Que en realidad agrada a Dios. Y por eso yo tomo como ejemplo la fe de Abraham. La fe de Abraham, hermano. Mire, y para terminar un poquito la idea con respecto a la ley. A la ley dice ya en el Romanos capítulo 3, versículo 20, dice ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. Entonces, la palabra es clara. La palabra dice que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante del Señor. Entonces, por medio de la ley, nosotros conocemos el pecado. A través de la ley nosotros nos damos cuenta que somos pecadores. La ley es un reflejo, es un espejo, es el ayo que nos lleva, ¿cierto?, a las plantas de Cristo, aleluya, nos lleva a las plantas del Señor. Entonces ahí podemos entender por qué Dios estableció la ley, sabiendo que no lo haya podido cumplir, porque ningún hombre, dice la palabra, que por 1500 años ningún hombre cumplió la ley, solamente nuestro Señor Jesucristo, porque Jesús, el Hijo de Dios, no vino a abrogar la ley, sino que la vino a cumplir. Aleluya, santo sea el Señor. Él, hermanos, cumplió, el único ser que ha podido cumplir la ley a cabalidad, a 100%. Aleluya, santo sea el Señor. Entonces, eso es lo que dice en Romanos 3, versículo 20. Y el versículo 21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Se fija? Testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios. ¿A quién se está refiriendo? Aleluya. Al Salvador, al Mesías, a Jesucristo. De aquí el versículo 22 lo dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Se fija que es importante la fe. ¿En quién? En Jesucristo. Aleluya. Muchas veces nosotros enfocamos mal nuestra fe, ponemos la fe en nuestras obras, ponemos la fe en nosotros mismos, ponemos la fe a veces en nuestra capacidad, ponemos la fe, hermano, en nosotros, en el yo, en el yo. Se fija a veces predicadores del púlpito dicen yo aquí, yo allá, y todo, a la verdad, todo lo que nosotros hacemos es por misericordia y lo que hemos obtenido es por la gracia de Dios, es por la gracia, amén. Santo sea el Señor. Dice, voy a volver a leer el versículo 22, Romanos 3, 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, amén, para todos los que creen en Él, porque el Señor no vino a hacer distinción de personas, porque el pueblo, los judíos, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios no cumplió la ley, aleluya. Entonces Él envió a su Hijo para salvar al mundo. Dice, he aquí, dijo el que preparó el camino, Juan el Bautista, aleluya, de Jesucristo, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Cuando lo vio llegar al Jordán, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aleluya. Gracias, Señor, por tu Hijo. Gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo a quitar el pecado del mundo. Y esto es para el que cree, hermano. Es para el que cree, aleluya. Y el que no cree, dice la palabra, es condenado. Por eso es importante que nosotros hablemos y prediquemos la palabra para aquellos que no creen, los incrédulos puedan creer, y aquellos que no creen, no conocen al Señor y le puedan conocer, aleluya. Dice el versículo 23, por cuanto todos pecaron, ¿se fija? Y están destituidos de la gloria de Dios. Esto lo hablaba el apóstol Pablo a los romanos, porque los romanos eran muy allegados a las leyes, eran muy allegados a las tradiciones, como decía un día en una prédica. Siendo justificados, mire, qué versículo más maravilloso. Si usted puede subrayar este versículo, hermano, subrayelo. Ahí, aleluya, con destacador. Y grábelo en su corazón. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Oh, gracias, Señor. Gratuitamente, justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención en Cristo Jesús. Amén. ¿Se fija, no? Que para que podamos nosotros predicar, ¿cierto? Tenemos que predicar dentro del contexto. Estamos aquí en el capítulo 3. Mire, entrando al capítulo 4, aquí el apóstol Pablo toma como ejemplo a Abraham. ¿Ya? Abraham. Toma como ejemplo para que los romanos, esta iglesia romana que le costó despojarse de las obras de la ley, hermano,
porque ellos creían, ¿cierto?, que con las obras de la ley iban a alcanzar la justicia de Dios. Aleluya. Oh, santo. A la verdad, hermano, si una persona cumpliera los 613 mandamientos a cabalidad, puede alcanzar, sí, puede alcanzar la justicia de Dios, pero no hay nadie, hermano. Nadie. Yo creo que nos podemos sujetar a la ley, a la ley nos podemos sujetar no sé, ¿cuánto puede sujetarse usted? Un mes, 3 meses. Y va a llegar un momento que puede caer y no las va a cumplir. Y dice la palabra todos los mandamientos, los 613, pero no hubo nadie, hermano. Porque Dios, Jehová, cuando habló con Moisés, con el líder, le dijo que el pueblo, si cumplía todos los mandamientos, serían bendecidos. Pero lamentablemente no cumplieron todos los mandamientos. Vemos en la desobediencia del pueblo de Israel, que se fueron a los Baales, a los dioses, a los ajenos, que también se fueron, hermanos, no obedecieron a los mandamientos del Señor, y sobre ellos vino la maldición. Fueron cautivos por Babilonia. Después de Cristo, hermano, fueron dispersos, se quemó, fue destruido por segunda vez el templo del Señor, que fue construido por Salomón, y fueron dispersos, hermano, por todo el mundo. No tuvieron nación. ¿Cuántos años? ¿Cuántos siglos no tuvieron nación, hermano? No tuvieron casa, anduvieron divagando. Aleluya. Y todo escrito, profetizado, porque no cumplieron la ley, cayeron en maldición. Entonces nadie puede cumplir la ley, hermano. Y mire, y ahora por misericordia se cumplió la palabra. En el año 1948 se estableció nuevamente Israel como nación para que se cumpla la palabra. Amén. Entonces ahí podemos ver que cuando la persona quiere agradar a Dios, quiere alcanzar la justicia de Dios por sus obras, hermano, no va a poder. Dice, maldito es. Aleluya. Entonces aquí el apóstol Pablo toma como ejemplo la fe de Abraham. Y por eso Dios pone en mi corazón este ejemplo, la fe de Abraham. Aleluya. Santo sea el Señor. El Señor bendiga tu vida, hermano. Que es importante que tú recibas la fe, que tú puedas entender cuál es la fe que agrada a Dios. Muchas veces como cristianos nuestra fe, hermano, está desenfocada, hermano Víctor. Así es. Y Pablo, podemos decirlo, habla mucho de la fe. Pablo, ¿por qué? Porque podemos hablar, como usted dice, que en la ley Abraham fue el padre de la fe. Y en la gracia podemos decir que más que los discípulos que acompañaron a Jesús, Pablo yo creo que sería, mi punto de vista, el hombre del segundo padre de la fe en el Nuevo Testamento. Ustedes me podrían decir que puedo ser blasfemo o cosas así, pero si ustedes ven los relatos de las cartas de Pablo, todas son en base a la fe. Todas son en base de que insta a los Efesios, a los Corintios, a los Gálatas. Todo es en base a la fe. Porque si nosotros no tuviéramos fe, de nada nos valdría a vivir. Porque si yo tengo fe y no tengo obra, ¿de qué te vale la obra? ¿De qué te vale la fe? Mira, vamos a ir un verso, mira, y quiero que lo tengan en consideración. Está en 2 de Corintios, ¿ya? En 2 de Corintios 5. Y dice así, mira, así que, perdón, claro, 2 de Corintios 5, versículo 6. Y dice así, así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. O sea, Pablo y Jesús sabían que en el cuerpo nosotros muchas veces, como decía el pastor, nos iba a durar poco nuestra santidad. ¿Cuánto te puede durar? 1 mes, 2 meses, 3 meses. ¿Ya? Y porque Pablo también entiende que nosotros en este cuerpo estamos muchas veces ausentes del Señor. ¿Cuántas veces buscas a Dios en tu corazón? ¿Cuántas veces buscas a Dios en tu casa? ¿Cuántas veces haces las obras que Dios quiere que tú hagas? O vives en la ley, porque es distinto vivir bajo la ley que es distinto vivir bajo la gracia. Porque cuando nosotros estamos apartados de Cristo, vivimos en la ley. Cuando estamos con Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón, aleluya, vivimos bajo la gracia. Amén. Entonces dice el versículo 7, dice, porque por fe andamos y no por vista. Yo he escuchado muchos que de repente se burlan de este versículo, ¿eh? Y que se burlan de los canutos, de los evangélicos, y dicen, no, si soy igual que los canutos, vivir de la pura fe, no.
Pero eso es lo que lo insta Pablo en todas sus cartas. Mira, el 8 dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausente del cuerpo y presente al Señor. O sea, Pablo mismo se está incluyendo que a pesar de que vive en un cuerpo terrenal, dice confío, pero confiamos, o sea, es tener fe, esperanza, convicción, ¿ya? Y más quisiéramos estar ausente del cuerpo, él sabía que estaba en un cuerpo pecaminoso, él sabía que de repente su cuerpo se convertía bajo la ley, pero su fe en llevar a cabo la obra de Dios lo convertía en salvo, porque él podría haber tenido mucha fe, pero si se hubiese quedado sentado ahí en el escritorio, ¿de qué le hubiese costado la fe? De nada, porque él tenía que poner en obra, en marcha la fe, y eso lo llevó a conquistar tantas iglesias y tantos lugares y traer mucha gente a los pies de Cristo. Mira, y dice, y presenta al Señor, dice, y vamos a ir al día, dice, porque es necesario que todos nosotros, dice, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y aquí yo creo que para que tú te vayas preparando, ya, si tú tienes fe en de que tú te vas a ir al cielo, si tú tienes fe de que tú tienes a Cristo en tu corazón, si tú tienes fe en que eres un hijo verdadero de Dios, aquí hay una palabra que es muy clave, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Muchos dicen que, claro, el tribunal de Cristo está en los cielos, pero Jesús cuando vino aquí a la tierra dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado. Y cuando Jesús te dijo, el reino de los cielos ha llegado, es porque tú, con estos labios que tú tienes en tu boquita, y tus oídos y tus ojos, y tu mente, dile al Espíritu Santo que te ayude a ir declarando todos tus pecados. Ahí, Señor, ¿sabes qué? Entra en intimidad y dile, Padre Santo, ¿sabes qué? Ayúdame a encontrar y a perdonar a todos aquellos que me han ofendido. Ayúdame, Señor, a limpiar mi cuerpo. Ayúdame a limpiar mi mente. Hace cuenta que estás parado frente al tribunal, ahora desde vivo. Porque si tú no te paras enfrente del Señor, si tú supieras que quien está enfrente tuyo, que es el Espíritu Santo, ¿ya? Si tú supieras cuánto es la fe que Dios quiere que tú tengas, ¿ya? Serías una persona distinta, serías, yo creo que entre un 50 y un 60, un 70% y un poco más trabajando para la obra del Señor. ¿Por qué? Porque dice, para que comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Si tú quieres esperar el reino de los cielos, a compadecer al reino de los cielos, allá tú. Pero yo te digo, yo te insto, que desde ya, como dice el pastor, tú pongas en marcha la obra y te pongas a cuentas ahora con Dios y renuncias a todos tus pecados, renuncias a toda esa falta de perdón, falta de riña, falta de rencor, todas esas cosas que te estorban y que te impiden buscar de la presencia de Dios. Dice, ya sean buenos o malos. Todos los hechos que nosotros hagamos, sean buenos o malos, tenemos que despojarnos. Porque sinceramente, si tú no estás a cuenta con papá, de verdad, ¿cierto, pastor? Que podemos perder la salvación. Porque ¿de qué te vale tener la fe si no? Mira, Santiago dice, Santiago 2, vamos a Santiago. En el libro de Santiago 2, capítulo 14. Santiago 2.14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarte? Entonces, y aquí el 17 tiene otro, así también, la fe, si no tiene obra, es una muerta, es muerta en sí misma. O sea, tú tienes que tener ambas tomadas de la mano. O sea, es como un matrimonio, es como un enlace matrimonial que la fe debe ir acompañada con la obra. ¿O no, pastor? Amén. Gloria
queremos, ¿cierto?, a través de esta enseñanza o prédica, como usted quiera llamarlo, hermano, queremos que aprendamos, ¿cierto?, nos incluimos, de que nuestra fe tiene que estar bien enfocada, ¿ya? Que es importante la fe con obra. Como decía mi hermano, nosotros tenemos que entender que ahora estamos en el tiempo de la gracia. Yo le sirvo al Señor porque por gracia, amén, porque Él ha tenido misericordia de mí, porque soy agradecido, y también porque le creo a Dios, porque le estoy creyendo a Él y a sus promesas. Como decía mi hermano, usted tiene que tener la fe que nuestros pecados fueron perdonados, no uno, sino que todos nuestros pecados fueron perdonados, porque la palabra lo dice. También que vamos a heredar el reino de los cielos. Tener, ¿cierto?, esa fe de que nuestro Señor está a la diestra del Padre intercediendo por usted, que nuestro Señor está preparando morada para cada uno de nosotros. También tenemos un testimonio que para allá nos va a llevar, ¿cierto?, la morada que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Pero antes queremos fundamentar un poquito más este mensaje con la palabra del Señor, y aquí entrando, como le decía, yo estaba en el libro Romanos, entrando al capítulo 4, dice así, 4.1 dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Amén? ¿Se fijan? Dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Se fijan, no? Al que obra. ¿Ya? Porque a veces nosotros queremos agradar a Dios solamente con nuestras obras, pero nosotros, para agradar a Dios, para alcanzar la justicia de Dios, es a través de la fe, hermano. Pero si yo quiero agradar a Dios, como en el Antiguo Testamento, solamente a través de las obras para alcanzar la justicia de Dios, dice que no, dice la palabra que ningún hombre será, como yo leía recién, alcanzará la justicia de Dios, ningún ser humano alcanzará la justicia de Dios a través de las obras de la ley, a través de las obras de la ley. Aleluya, santo sea el Señor. Así es. Mire, y aquí en el versículo 4, Romanos 4:22 dice, por lo cual también la fe le fue contada por justicia. Estaba hablando de Abraham, ¿se fijan, no? Por la cual la fe, su fe le fue contada por justicia, y no solamente por respecto a él se escribió que le fue contada, sino que también por nosotros, hermanos, aleluya, sino también con respecto a nosotros, se fijan, ¿no?, a quienes ha de ser contada, se fijan, ¿no? Esto es a los que creemos en él, que levantó de los hombres a Jesús, Señor nuestro. Por eso es importante que usted crea en su corazón, hermano. Como dice ahí en el libro Romanos también 19, si confiesas con tus labios que Jesucristo es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Se fija, no? Amén. El cual fue entregado por nuestras transgresiones, aleluya, y resucitó para nuestra justificación. ¿Se fija, no? A través de la sangre, hermano, y la resurrección, aleluya, nosotros alcanzamos la justificación. Justificación dice en el capítulo 5, se fija, ya empezamos en el 3, en el contexto, ya aquí yo quiero terminar esta idea entrando al capítulo 5, 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Papito Santo, por lo que hiciste por nosotros. Gracias, Jesús. Amén. Porque nos ha dado la salvación. salvación. Mire, pero qué importante entender la obra. La obra, como decía mi hermano, la obra del tiempo de la gracia. ¿Ya? Porque la fe sin obra es muerta. De aquí en el libro de Santiago, recién mi hermano estaba leyendo, ¿ya? De que sin la fe sin obra es muerta. Entonces, aquí también el apóstol Santiago, que vemos que es maravilloso su libro, que entrega mucha sabiduría, habla de la fe, que si la fe no tiene obra es muerta. Y también saca colación y da como ejemplo, como hablábamos ayer también en la predicación de ayer, como ejemplo toma a Abraham. Ahí mi hermano leía Santiago 2, y para seguir en el capítulo 2, veamos el versículo 21. Dice, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con su obra y que la fe se perfeccionó
por la obra. Entonces, la fe, nuestra fe, hermano, se perfecciona con la obra. Para que pueda entender, ¿qué obra? Mire, el Señor prueba nuestra fe. ¿Se fija, no? Él prueba nuestra fe. Y esa es la obra. Y usted dice, Señor, yo creo en ti. En su oración, entonces el Señor dice, ya, si Él cree en mí, confía en mí, a este mi hijo lo voy a probar. Así como probó también Abraham, ¿cierto? Que sacrificara, que entregara el sacrificio a su hijo. Entonces ahí se perfecciona la fe. Entonces qué importante que nuestra fe esté bien enfocada, mis hermanos. Aleluya. Santo sea el Señor. Gloria a Dios. Santo, aleluya. Y sabe usted, Pablo también perfeccionado en la fe. Amén. Porque cuando él se cayó del caballo, si él no hubiera creído, no le habría dicho, no quiero seguir, no te creo, ¿sabes qué? No sé quién eres tú. Y él también fue probado esos 3 días hasta que se le cayeron la ceguera de los ojos. Amén. Ahí estaba en el proceso, se fijan, y a veces Dios nos prueba, hermano, para probar nuestra fe, y realmente si nuestra fe la llevamos por obra, hermano, si nuestra fe se perfecciona. Entonces yo saco a colación y tomo como ejemplo a Abraham. ¿Qué mejor ejemplo? El apóstol Pablo lo hizo con los romanos, tomó como ejemplo a Abraham también cuando habló con los gálatas. Entonces, ¿qué mejor ejemplo que saquemos a colación la fe de Abraham? Esta fe dice que le fue contada por justicia. Aleluya. Ahí en Génesis 15:6 habla que la fe de Abraham fue contada por justicia. Y en aquel tiempo todavía no existía la ley. Hermano, se fija, ¿no? Entonces todavía no había ley, porque si usted va a la historia, Abraham está 430 años antes de Moisés, del tiempo de Moisés, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Entonces, no había ley, entonces lo que le salvó a Abraham fue la fe. Entonces, la obra de la fe. ¿Por qué? Porque él creyó en quién? En el unigénito. Él creyó en la promesa. Y esto le quiero explicar, hermano, porque la verdad que a mí esto me sacó la venda de los ojos. Y también enfocó mi fe para con el Señor, aleluya, santo sea el Señor. Y por eso que esto llena mi corazón y quiero, lo que recibo gracia, quiero compartirlo y entregarlo por gracia, para que usted también, Dios pueda obrar en su vida, aleluya. Amén. Porque muchas veces nuestra fe está mal enfocada, hermano, aleluya. Dice ahí, mire, vamos a ir al libro de Hebreo. Ayer también hablábamos aquí en Hebreo 11 de la fe, dice, Hebreo 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aleluya, santo sea el Señor. Eso es la fe. Nosotros no caminamos por vista, hermano. Nosotros no caminamos por vista, nosotros caminamos por fe. No creyendo caminamos. Entonces ahí podemos ver la fe de Abraham. Mire, también aquí está como ejemplo, yo lo hablaba ayer y lo predicaba, está como ejemplo la fe de Abel, que fue contada por justicia delante del Señor, fue justo delante del Señor la fe de Abel, presentando ese animal que representa a Cristo, aleluya, y no Caín, que él presentó los frutos de su trabajo, los frutos de su obra. Los frutos de nuestro trabajo, hermano, representan la carne. Y por eso que Dios nunca va a mirar el trabajo de nuestra obra, aleluya. Solamente le agradó la ofrenda de Abraham porque él presentó el animal y ese animal representa a Cristo. Entonces todo lo que nosotros hagamos para el Señor tenemos que hacerlo en el nombre de Jesucristo, no para mí, no para yo, no para salvarme yo, porque el que nos salva es Cristo, aleluya, santo sea el Señor. Y aquí vemos la fe de Abraham, que su fe la llevó por obra. Versículo 8, mire, también hablaba de Enoc, antes de pasar a, también dice ahí el versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Qué importante la fe, porque es necesario que el que le cree acerca, perdón, voy a leer de nuevo, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Amén, ¿se fijan? También aquí en el versículo 7 habla de Noé. Noé llevó también su fe por obra, él construyó el arca, hermano, aleluya, y salvó a su familia, salvó a los animales, amén, aleluya, del planeta. Y aquí, mire, a lo que yo quiero llegar también y enfocarme, la fe de Abraham, versículo 8. La fe de Abraham, siendo llamado, obedeció,
para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Aleluya, santo es el Señor. Porque Abraham, hermano, ahí si usted va a Génesis 12, Abraham, él donde vivía era una tierra pagana. Y Dios, para glorificarse en la vida de Abraham, tenía que sacarle de su tierra. Y le habló a Abraham y le dijo, sale de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te daré. Mire, sin conocer la tierra, él salió, sin cuestionar nada, él fue y le creyó. Ahí vemos la obediencia, ahí vemos la fe con obra, que él fue, dejó su parentela y fue a la tierra que Dios le entregó. Aleluya, santo es el Señor. Ese es el primer ejemplo de Abraham. Después tenemos, hermano, ahí en el versículo 11, yo leí ayer, la fe también de Sara, su esposa. La fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel, que él lo había prometido. O sea, creyó, ¿cierto?, lo que Dios le había prometido, porque Dios no es hombre para mentir, hermano. Entonces, ¿qué hizo Dios? La fortaleció. Entonces, cuando nosotros le creemos a Dios, hermano, para obrar, aleluya, Él nos fortalece. A veces estamos cansados, pero dice que Él da fuerza al cansado, dice su palabra. Amén. Y mire, aquí el versículo 12, por lo cual también, de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. ¿A quién se refiere? A Isaac, a su hijo. Aleluya. Porque también la fe de Abraham fue contada por justicia porque creyó en la promesa de Dios que le iba a dar un hijo. Aleluya. Y ahí en el versículo 19, y por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido la promesa, ofreció su hijo unigénito. ¿Se fijan, no? Ahí Dios probó la fe de Abraham. Habiéndole dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Aleluya, santo sea el Señor. Y ahí, mire, cuando Dios habló a Abraham de que le iba a dar un hijo y que le iba a dar una descendencia como las estrellas y como las arenas que están a la orilla del mar, ahí su fe fue contada por justicia. Mire, ahí en el versículo, vamos a Génesis 22 y con esto termino para que vamos a ir a un testimonio que nuestro hermano Víctor tiene. Importante, y vamos a entender que es importante lo que Dios, hermano, tiene para cada vida, y también hay un cielo, hay una tierra, hay un lugar que Dios está preparando, una morada para cada uno de aquellos que creen en Él. Amén. Con esto termino, hermano, y de ahí pasamos a una pausa, yo creo. Musical. Prepare la alabanza, mire. Génesis 22. Génesis 22. Sí. Habla primero, ¿cierto? Habla de que Abraham, mire, Abraham ofreció a sacrificio, no dudó, a su hijo Isaac. ¿Por qué? Porque tenía fe, sabía que en su hijo había una descendencia. Incluso dijo, si mi hijo de morir, yo sé que Dios tiene el poder para resucitarlo, aleluya. Él tenía fe en la palabra, en la promesa del Señor. Entonces su fe fue contada por justicia. Y como decía el apóstol Santiago, su fe fue también plena. ¿Por qué? Porque creyó a Dios y llevó su fe por obra. Mire, y en el versículo 17, yo lo leí ayer, y después de eso, después que Abraham, ¿cierto?, dispuso en su corazón y le probó, le demostró a Dios que estaba dispuesto a sacrificar a su hijo. Después Dios le habló, mire, en el versículo 17, de cierto, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. O sea, la promesa que Dios le hizo a Abraham, él después, y le creyó, dice, después Dios probó, ¿cierto? Y le pidió que sacrificara a su hijo, ahí le probó. Entonces, cuando nosotros llevamos la fe por obra, son las pruebas que Dios nos pone, hermano. Las pruebas. Aleluya. De cierto te bendeciré, dice. Y después viene la recompensa, mire. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. O sea, Dios le confirmó la promesa.
como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Aleluya, santo sea el Señor. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Se fija? Obedeciste a mi voz. Qué importante obedecer a la voz de Dios. Entonces, nosotros obedecemos, hermano, porque creemos en el Señor. Obedecemos a Dios porque le amamos, porque somos agradecidos, porque perdona nuestros pecados, porque recibimos la gracia, porque recibimos el perdón de nuestros pecados, aleluya, y porque inscribió nuestro nombre en el libro de la vida. Y aquí mire, en el versículo 18, importante esto que usted lo lea bien, en tu simiente, dice, en tu simiente, habla en singular, ayer me equivoqué, habla en singular, no en plural, o sea, se refiere a quién, en tu simiente se está refiriendo a Cristo, será bendita todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Se fija, no? Ahí esa es la fe que agradó a Dios. A través de esa fe, Él alcanzó la justicia, el perdón de sus pecados. A través de la fe que Abraham tenía, hermano, alcanzó la gracia. Porque mire, Él ya estaba creyendo en quién, en la promesa, en la simiente, en el Cordero de Dios, en el Salvador del mundo, el que quita el pecado del mundo. Él por creer en Jesucristo. Ahí, hermano, recién cuando Dios le estaba mostrando, le estaba confirmando las promesas, él creyó. Dice que su fe le fue contada por justicia. Amén. Entonces, importante la obra, importante creer y también llevar la fe por obra, hermano. Aleluya. Santo sea el Señor. Dios les bendiga. Tenemos una pausa musical y después, hermano, mire, vamos a cansar por la hora. Tenemos un testimonio, hermano. Sí. Vamos con la alabanza. Vamos con la alabanza musical para hacerla más corta. Del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Están viendo el web? Ha subido hasta 9. Pero ahí no pasamos. ¿Cuánto tiempo nos queda? 6 minutos. Vamos a hacer la cortina. Ahí le resumo un poquito. Bueno, ahí tenemos una pequeña pausa musical con el grupo New Way nuevamente, con esto que a Dios le interesa, la visión de la casa. Nuestra misión es salir a evangelizar, salir a buscar personas, adiestrarlas, ya poder discipularlas y después enviarlas. Este es el propósito y el plan de Dios. Poder traer gente a nuestros, o sea, a las casas que Dios nos dio a nosotros, a los pies de Cristo, para que ellos vuelvan a levantarse, se preparen y vayan a buscar más gente. Así dice la visión de la casa, la visión de Dios. Evangelizar, afirmar, discipular y enviar. Tener siempre en cuenta eso, que evangelizar, discipular y enviar, afirmarlos para los caminos de Cristo. Ya, vamos a ir a la bonita que tenemos esta alabanza de fondo, con un testimonio que de verdad es muy hermoso. Muchos creen que el cielo no existe, muchos creen que el infierno no existe, muchos piensan que
que el infierno acá en la tierra, pero el infierno a los hijos de Dios no nos tiene que tener cuidado. A los que se apartaron de los caminos de Dios, ténganlo por seguro que de algún modo u otro van a tener que rendir cuenta ante Dios. ¿Ya? Pero para los que creen, para los que son hijos de Dios, aquí hay un testimonio para darle más ánimos, más potencial, para que ustedes se vuelvan a levantar, para que vuelvan a creer más y crean aún más en las cosas de Dios. Porque realmente el cielo existe. Y si ustedes buscan en internet, van a encontrar muchas personas que han subido al cielo. Y les voy a mostrar algo que cuánto se llama que va a quedar en la retina de nuestra vida, porque una persona que muy cercana a nosotros fue al cielo y dejó una carta que realmente nosotros la encontramos hace pocos días, y esta carta habla de cómo es el cielo. Dice, todo comenzó cuando caí al hospital, ya cuando me visitó por primera vez y lo vi en una nube y me preguntó que respondiera sí o no. Entonces va y dice sí, esta persona dice, es quedarme con las cosas del mundo, que sí me gustaría quedarme acá viviendo con todas las cosas terrenales, ya, eso no es la palabra sí, y no es renunciar a todo lo que está en la tierra y aceptar las cosas de Dios. O sea, esta persona le pregunta sí, responde sí o no. Entonces dice, el sí dice, es quedarme con las cosas del mundo, que si me gustaría quedarme acá viviendo con todas las cosas terrenales, y la no es renunciar a todo lo que está en la tierra y aceptar las cosas de Dios. Después de eso, me tomó de la mano, dice esta persona, y veo hacia abajo, y lo veo en una nube. Después me suelta de la mano y me hace chao y me dice, y que me dice que me quiere mucho. Ya, entonces después dice, eso fue la primera visita que tuvo en el hospital. Después sigue, más abajo dice un subtítulo que dice en el cielo. ¿Ya? Y el título principal se llama Mi nueva casa. El primer día que fui al cielo, salí de mi casa con camino hacia el cerro. Esto habla, la persona vivía en Iquique. En él había un ascensor, el cual algo de mí me decía que subiera, a lo cual lo hice. Llegando arriba se abren las puertas y enfrente se encontraba Jesús y quien me recibe, tomándome de la mano y me dice, bienvenida a tu casa, tu nuevo hogar. De ahí me asignó un ángel cuyo nombre es Juan y me llevó y me mostró que tenía una casa yo acá en el cielo. Cuando la vi, ¿ya?, conversando con el ángel, él me dijo, hay que hacerles algunos arreglos. Y lo hemos dejado así para que tú la arregles como a ti te guste. Y fue así que comencé a subir cada día a ver mi casa. Los primeros días fueron en donde me tocó pintar mi casa, arreglarla y fui viendo mis piezas. Lo extraño es que en el cielo todos andamos con túnicas blancas hasta los pies y descalzos. Y no todos llevan una corona, escuchen bien, y no todos llevan una corona en su cabeza. Algunos sí y otros no. Bueno, con los días me mostró la casa de mis padres, que estaban separadas, pero apareadas. Y yo las hice una sola, como una mansión grande para que ellos vivan ahí. También me tocó arreglárselas y decorárselas. Volviendo a mi casa, durante el arreglo de ella, siempre el ángel estuvo conmigo. Nunca me ha dejado sola. Dentro de esos días jugamos
y ellos les gusta jugar mucho a la pelota. Y jugamos harto una vez terminando mi casa. Y quedó así. Entrando, bueno, aquí el detalle de la casa es más o menos larguita, pero por tema de tiempo no vamos a poder leer el detalle de la casa. Pero sí las casas son, voy a ver que lo más principal, dice que el comedor, la entrada dice la puerta son de mármol, la cocina es enorme, las puertas son de mármol, de oro y cosas así. ¿Ya? Entonces después dice, pasando el diseño de la casa, dice, volviendo con mi visita al cielo. Bueno, volviendo en todo lo que yo hice, siempre el ángel ha estado conmigo. Él me conversa mucho, ¿ya? Muchas cosas, pero que en realidad no todo lo puedo contar porque él me dice que aún no es el tiempo de hablarlo. Pero sí algunas cosas le he conversado a mi papá. ¿Ya? En ciertas subidas a mi casa nueva que tengo en el cielo, he visto mucha gente. Y he visto cosas como en el sector en donde me encuentro, yo es donde está el castillo donde vive Dios y Jesús, el cual yo tengo una casa, pero entrando más hacia adentro de la casa se encuentran muchas habitaciones, pero son muchas hacia atrás, ¿ya? Y hacia arriba. No sé cuántas hay, porque no se pueden contar. Son tantas, ¿ya? Saliendo de la puerta de mi casa hacia afuera es un punto donde se junta mucha gente y ahí me encontré con una hija que tuvo mi papá y que ella falleció cuando era pequeña. También con una abuela de él y muchos juegan. Yo juego con el ángel que siempre está conmigo, pero en el lado derecho de mi casa se divisa un portón grande que nos divide a los que vivimos ahí y otros que viven en otro lado del portón. Entonces, yo me quiero parar un poquito ahí, entonces yo puedo imaginarme que cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, el ladrón le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando entres a tu reino. Pero Jesús le dijo, estarás conmigo hoy en el paraíso. Pienso yo que debe ser lo mismo, pero en distintos lados. ¿Ya? Entonces dice, y otro vive en el otro lado del portón. Y por el lado del portón, hacia el rincón del lado derecho, dice, del portón se encuentra una zona donde viven los animalitos. ¿Ya? En ciertas subidas he conversado con Dios y con Jesús, y Dios me ha dicho que soy su regalona, y que me quiere mucho, y Jesús también. Y él juega, y a él le gusta jugar mucho con nosotros a la pelota. Y Dios viene a veces, no más a jugar con nosotros, porque él tiene una pelota más grande. Siempre me invita a comer a mí a su casa, y a veces está llena la mesa con gente almorzando con él, porque la mesa es grande y larga. Y a Dios y a Jesús le gusta mucho contar chistes. Y yo me río mucho. Entonces, yo quiero que también entiendan y sepan que hay mucha gente que no cree que Dios cuenta chistes. Este es un hecho verídico. Este es un hecho que vivimos personalmente. Y porque no solamente me pasaron cosas con ella y gente que vivió alrededor de esta persona, ¿ya? Vivieron muchas cosas que solamente sabían Dios y la persona, ¿ya? Entonces acá también dice, me dice cosas de mi mamá. Una vez me dijo que mi mamá era muy esforzada y que amaba mucho a su familia y que ella era muy valiosa porque luchaba por su familia y que tenía bien considerada ya aún más que la amaba mucho porque él veía cuando ella se esforzaba por nosotros. Me dice cosas de mi papá,
Ya, pero déjeme ver si... Y me dijo que pronto él iba a subir al cielo. Ya, eso lo vamos a ver. Aparte que Jesús me dijo que este año él quería hablar personalmente con él frente a frente. Ya. En cierta oportunidad, cuando hablaba con Dios, él me dijo que en cierta oportunidad, cuando hablaba con Dios, él me dijo que se tenía que despedir de mí porque tenía mucho trabajo. Y justo en ese momento estaban ustedes, nuestros pastores, ¿ya? En otro lugar vi a otro pastor, ¿ya? Pero eso sí hablaba con él, pero no era de la misma forma. O sea, Dios no habla de la misma manera con todos nosotros. Dios siempre va a tener diferencias. No porque sea uno más que otro, sepa más que otro, no. Yo creo que Dios tiene sus regalones, tiene sus preferidos, tiene sus hijos, tiene sus amigos y tiene sus siervos. La palabra. Disculpe, hermano, es también por la forma que uno tiene. Claro. Por ejemplo, a mí Dios me habla siempre con el rubro de mi trabajo, mi profesión que tengo yo en lo secular. Claro. Entonces, más que nada es como uno como persona, Dios se relaciona para que uno pueda entender el idioma. Claro, Dios le habla de distintas formas, como dice el pastor. En este caso él habla con su tema de trabajo, a mí me habla de distintas formas que a todos tenemos un sello particular, ¿ya? Hubieron cosas que le tenía que decir al pastor en esa oportunidad, ¿ya? Y dice, mire, y esto es lo que más importante, y lo pasamos un poquito, le pedimos disculpas a nuestros pastores de la radio, pero yo creo que esto es interesante decirlo. Porque aquí este punto el que quiero tocar, que es el más importante de la carta. Bueno, que toda la carta es importante, pero aquí habla de la biblioteca. La biblioteca está en la casa, dentro de la casa de Dios. Y dice, bueno, dentro de nuestras casas, dice, y en cada casa se encuentra un libro pequeño que tenemos ahí. Y en mi casa hay uno que es del porte de una agenda grande, más o menos y un poquito grueso. También cuando uno entra más en la casa de Dios, hay una biblioteca grande que la cual esta tiene muchos libros grandotes. Y hay personas que tienen una pieza llena, calcule, una pieza llena. O sea, tenemos cuántos pecados, yo no quiero juzgar a nadie, pero cuántas cosas que no hemos confesado con nuestros labios para que Dios nos perdone. O sea, digamos, así dentro de la biblioteca hay algunas piezas, como la pieza donde duermo yo, pero llena de repisas, y en ella hay libros y carpetas que son tantas que alguna pieza alcanzan para 2 personas. Mira, dentro de la pieza que ella habla, que dice que en una pieza cabe un comedor con 70 sillas. Así que imagínate del porte que son las piezas y del porte que son hacia arriba. Entonces, hay personas, y o sea, digamos que ahí dentro hay algunas piezas que tienen, como las piezas donde duermo yo, ¿ya? Y en estos libros y carpetas que son tantas que en algunas piezas alcanzan para 2 personas. Porque son tantas las cosas que tienen escritas, ¿ya? Que de verdad que da como cosa leerlo, porque hay gente que no quiere buscar de Dios. ¿Ya? Ahí, hermano, bueno, la palabra nos enseña que nosotros somos estrados, somos escenario, y todos nos están viendo, hermano. Y hay alguien que está anotando todo. Ahí Amén. El Señor manda a sus ángeles, anota todo lo que nosotros hacemos, hermano. Y de verdad que, bueno, algún día íbamos a estar ahí frente al Señor y dando cuenta. Así que es importante también, si hay pecado oculto, como dice el hermano, y usted no lo ha confesado o no ha creído realmente, ¿cierto? Lo que Cristo hizo por nosotros, es también importante arrepentirse de nuestros pecados, de nuestra condición. Amén, el Señor les bendiga. Dice, en otras personas, ellos tienen un libro grueso y otros tienen un libro más pequeño y no tan grueso. Los libros que se hallan en cada casa son como de la familia, y los que están en la biblioteca son personales. Y Dios con Jesús me mostraron ya los de mis padres y de un amigo. Igual,
no voy a decir qué tamaño es el libro mío, pero para no causar envidia ni causar temor. ¿Ya? O sea, estaba hablando de mi hija, por si acaso. Pero sí de otras personas que tienen que estar en habitaciones aparte porque era mucho lo que se escribía de ellos. O sea, imagínate, hay algunas personas que tenían 2 habitaciones escrito. ¿Ya? Después, en la tarde, todos los días se reúnen las personas en un sector que se parece a la iglesia. Y junto a los ángeles cantamos, y los ángeles cantan muy hermoso, y una voz tan dulce, y una melodía tan suave, dice. Se reúnen a cantarle a Dios todos los días, y todos entran, ya, los que tienen, ya, y todos entran los que tienen y no tienen corona, ya. Y en el trono de Jesús tienen una corona grande en sus cabezas. Y aquí habla de la alimentación. Dice, muchas veces Jesús ha ido a comer conmigo a mi casa, junto al ángel, y yo he cocinado y los llevo a mi casa. Para los que creen que en el cielo no se come, no hay almuerzo, no se cena, así como habla Jesús, dice que todos serán invitados a la cena del Cordero arriba en el cielo. Entonces, en el cielo, dice, en el lado del portón, ya, de nosotros del portón, de acá hay una parte donde se van a sacar las cosas que se necesitan para cocinar. Es una especie de como mini market o supermercado. Las comodidades, dice, en mi casa hay wifi, ya, para conectarme a internet. En una oportunidad no tenía internet en mi celular y me llevé la señal para mi casa, en la tierra. Y eso es verídico. Subo a veces todos los días. Hay días que no subo, pero sí todas las semanas. Ahora último, voy más alejado. Todo comenzó cuando caí al hospital. Y el nombre del ángel de mi papá, tanto. Él es el encargado de mi papá. O sea, todos tenemos un ángel. Dice que cada ángel está encargado de cada uno. ¿Ya? Dice, yo quiero mucho a Dios, dice. Y él me dijo que aún no era mi tiempo, en el tiempo que ella escribió la carta, y que podría subir cuantas veces quisiera, porque esa era mi casa, el lugar donde yo pertenecía, y mi papá también comenzará a subir y hablará con Jesús. La paso muy bien y me gusta mucho, me gusta subir al cielo. Y Dios me dijo que se los contara a ustedes, que son nuestros hermanos, pastores, amigos y oyentes. El que quiera creer, crea. El que tenga oídos para oír, oiga. Pero lo que sí es cierto, que el cielo existe. Que sí es cierto que los libros que se escriben en el cielo son ciertos. Como decíamos recién en la palabra, si tú no confiesas tus pecados, no te arrepientes hoy, en estos días, porque si llegara la muerte a visitarte el día, al abrir los ojos, ¿estarás con el Señor en los cielos? Entonces de eso tenéis que tener en cuenta y rescatar de que en el cielo todo se anota. Tú te levantaste a grabar a una persona, todo se anota. Tú te enojaste con tus padres, con tus hijos, con el pecado que sea. Desde el más chico hasta el más grande, porque en el cielo no hay pecado grande ni chico. El único pecado que tiene juicio en sí o sí, el adulterio, y el único pecado que no tiene perdón de Dios es cuando tú blasfemas contra el Espíritu Santo. En el libro de Proverbios 5 tú buscas donde dice que todos los pecados son perdonados, pero el pecado que tiene juicio es el adulterio. Y después dice en el Nuevo Testamento que todo aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón de Dios. Así que yo creo que sería ya cuenta por los tiempos que estamos viviendo, porque si no estás a cuenta con Dios, tenlo por seguro que te vas a perder esta bendición de poder vivir en el cielo. Está en ti, nada más que en ti. Yo por lo menos quiero irme al cielo. Yo ahí, no todos los días o no toda la semana, pero sí por lo menos una vez a la semana voy delante del Señor y confieso todo. Todos los días le pido perdón, pero toda la semana confieso todos mis pecados. ¿Por qué? Porque me conviene estar a cuenta con Dios. Porque si no estuviera a cuenta con Dios, tenlo por seguro que no tendría cara para estar parado aquí detrás de estos micrófonos. Así que te insto a que busques de Dios. Ya te insto a que te levantes, te sacudas del polvo y salgas del vómito para los que volvieron atrás,
Porque dicen, hay una palabra que dice, no vuelvo para atrás ni siquiera para tomar impulso. Así que les dejo esto en su conciencia. El que quiera oír, como dice, el comienzo dice, todo comenzó cuando caí en el hospital. Ya cuando me visitó por primera vez y lo vi, y él una vez me preguntó que respondiera sí o no. Y yo me dice que te repita esta pregunta. Responde solamente sí o no. El sí, dice, es quedarse con las cosas del mundo, que si te gustaría quedarte acá viviendo con todas las cosas terrenales. Y el no es renunciar a todo lo que está en la tierra y aceptar las cosas de Dios. Amén. Eso es lo que te puedo dejar. Bendiciones. Hermano, amén, amén. Dios bendiga a nuestro hermano Víctor. La verdad que, por lo que me di cuenta, es cuando estaba leyendo el testimonio no quería decir quién era. Y tampoco de que se refería a su hija. Ya, yo conocí a Tiare. Tiare falleció a los 20 años de edad con un problema pulmonar. Alcanzamos a conocerla, la velamos, la sepultamos, y esta carta fue encontrada por nuestro hermano Víctor, su padre, hace pocos días atrás. Él nos contaba, aún ellos obviamente están con el proceso del duelo, lo que significa perder una hija, así que Dios también los fortalezca a ellos, ¿cierto? A este matrimonio, a nuestra hermana Rosita, a nuestro hermano Víctor. También decirle de que es verdad, el cielo existe. ¿Y cuántos testimonios tenemos? Nosotros personalmente en la iglesia tenemos varios testimonios. Un hermano, antes de fallecer, el hermano Antonio, me acuerdo que alcanzó a estar 3 meses en la iglesia. Él llegó con silla de ruedas, después estuvo el segundo mes con muleta y el tercer mes sano total, y ella se lo lleva el Señor ya cumpliendo 3 meses en la iglesia. Entonces Dios lo preparó, Dios lo restauró, Dios lo sanó, Dios lo perdonó y se lo llevó al cielo. Y hay un testimonio también ahí de que él antes de morir, 2 días antes, conversaba con un vecino y le dijo al vecino, nos contaba este vecino, le dijo al vecino, el hermano Antonio, un hombre ya de sobre 65 años, le dijo al vecino, ¿sabes qué? Ayer fui a construir mi casa al cielo, fui a construir mi casa, y le contaba cómo era. Y es verdad, hermano, Dios está preparando morada para sus hijos, a todos aquellos que creen en Él. Ya nos despedimos, y creo que esta palabra, este programa hoy ha sido maravilloso, para que pueda, hermano, recibirlo y atesorarlo en su corazón y ponerse a cuenta con el Señor. Y creer también, y llevar la fe por obra también. Amén, llevar la obra y la fe. Amén. En el nombre del Señor nos despedimos y bendecimos su vida. El programa Restaurando en las manos del alfarero, Iglesia Casa de Sion, le damos la gracia al Señor, primeramente la honra a Él, y nos despedimos. Amén. Así le pedimos disculpas a nuestro pastor de acá de la radio. Gracias a todos por darnos la posibilidad de poder entrar a sus casas, poder entrar a sus habitaciones.